primero, bienvenidas al Horas Digital Center de Fundación Horas. Esto es un espacio pequeñito, pero como siempre digo, súper bien aprovechado. Y justamente arriba hay ahora mismo unas sesiones de formación. Este centro está dedicado precisamente a la formación en competencias digitales. Formamos a instaladores de fibra, a personal para que encuentre una segunda oportunidad en profesiones que nosotros necesitamos integrar en el negocio. Hacemos también formación a jóvenes luchando contra el abandono escolar. Y justo arriba tenemos una sala de fabricación digital que están hoy utilizando, por eso os decía que cerremos en un ratito porque bajarán en tropel. Y hacemos muchas más cosas, así que como hoy es el espacio de UAS y es el espacio de Alicia, voy a dejar a Delia que nos la presente y cualquier duda cuando nos tomemos el café os la comento. Muchísimas gracias, Patricia, gracias por prestarnos este espacio maravilloso que ya conocemos, que ya hemos hecho un par de cositas de UAS. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a Alicia Valero. Alicia es doctora en Ingeniería Química y es una de las voces más reconocidas en Ecología Industrial y Gestión de los Recursos Minerales. He leído por ahí que también es tecnooptimista. No sé muy bien esto que... Hay gente que me dice lo contrario. Pues o sea que... por ahí aparece que eres tecnooptimista, que a mí me encanta. Somos muy optimistas en esta asociación, sí. con lo cual me encanta y me parece maravilloso que lo seas. Profesora en la Universidad de Zaragoza, directora del Grupo de Ecología Industrial del Instituto CIRCE, lleva años investigando los límites del planeta y el impacto real de nuestra transición energética y digital. Ahí queda eso. Así que, Alicia, muchísimas gracias por contarnos tu visión y después tendremos un turno de preguntas. Así que gracias. Bueno, pues estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que cuando me lo dijo Delia, dije, uy, pues si estoy en Portugal, digo, bueno, espera, que es UAS, pues venga, vamos a tratar de encajarlo y venimos aquí. Y es que yo os conocí el año pasado porque hicisteis una jornada de UAS Circulamos en la Universidad de Zaragoza. Y entonces pues ahí conocí a algunas de vosotras y la verdad es que estuvo fenomenal. Así que pues mujeres al poder, claro que sí. Bueno, pues sí, hoy os voy a explicar brevemente, a ver si funciona esto. ¿Cómo paso? O si no paso con la tecla. No. Es que es para abajo, le está dando para arriba. Vale. Bueno, os voy a explicar lo que mi grupo y yo estamos investigando ya desde hace bastantes años sobre pues, qué es lo que está pasando con las materias primas, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues estamos viendo cosas extrañas. Por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz, que además de, pues obviamente, la catástrofe humanitaria, además tenemos en nuestro instituto tenemos a gente de Irán, ¿no? Y nos dice, pues es que no podemos hablar con ellos porque han cerrado, en fin, bueno. Además de todo eso, pues sabemos que el cierre del estrecho de Hormuz está causando serios problemas. Di que en España no lo percibimos tanto, pero si vas a cualquier hora que acabo de venir de Portugal, está a 2,10 €, 2,20 € la gasolina, de la marinera. Y por el estrecho pues pasa el 20% del petróleo, pero en realidad de ese 20% el 50% lo consumen los países de Oriente Próximo, con lo cual en realidad por ahí pasa el 40% de lo que está disponible a la venta para el resto del mundo, ¿no? Y eso obviamente tiene sus consecuencias, pero no solo eso, por ahí pasa el 30% del gas natural licuado. Nosotros empleamos gas natural como el 50% es gas natural licuado. Luego por ahí pasa el 15% de todas las necesidades de gas natural que tiene el mundo. No solo eso, los fertilizantes, por ahí pasan fertilizantes, una cantidad enorme, y esto pues está causando serios problemas, sobre todo en la zona de Asia. Fertilizantes, pero también las materias primas para los fertilizantes. El gas natural es fundamental, o sea, al fin y al cabo comemos petróleo. Si analizas la cadena de la alimentación, ¿no? Pues los fertilizantes se hacen con un gas natural. El 30% del helio. ¿Sabéis para qué se utiliza el helio?
Pues el helio es un gas. Efectivamente, se utiliza para los chips, porque bueno, crea un ambiente inerte y para hacer chips de nanómetros pues se necesita ese ambiente. Luego, por ahí también tenemos esas restricciones, el aluminio, etcétera, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es cómo ya, o sea, aunque abriesen de nuevo el estrecho de Hormuz mañana, probablemente se está hablando que habremos perdido entre el 3 y el 6% de la capacidad de producir petróleo a nivel mundial, simplemente porque los yacimientos de petróleo, bueno, son grietas y a medida que tú vas extrayendo, pues esas grietas, digamos que es como una herida, ¿no? Cuando tú dejas de extraer, se va cicatrizando, pues eso es lo que está ocurriendo. Como no les dejan evacuar los barcos, lo que ocurre es que pues dejan de seguir explotando los yacimientos y se van cimentando, y eso, pues para reabrirlos va a requerir tiempo, dinero y va a ser doloroso. Eso además de que se han bombardeado refinerías, digamos, una infraestructura muy importante en el tema del petróleo. Pero yo no vengo a hablar de petróleo, yo vengo a hablar de otras materias primas que son los minerales. ¿Y por qué es importante? Pues porque, obviamente, para evitar todos estos problemas que tenemos con el petróleo, resulta que tenemos que ir hacia las tecnologías descarbonizadas, ¿no? Hacia la energía eólica, la fotovoltaica, etc., ¿no? Y aquí tengo pues, una frase de Ursula von der Leyen que decía que las economías del futuro ya no dependerán del petróleo y del carbón, sino que van a depender del litio, van a depender de los imanes, las tierras raras para los imanes permanentes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, se está temiendo de que haya un cambio de dependencia del petróleo por una multidependencia de casi todos los elementos de la tabla periódica. Porque las energías renovables necesitan una cantidad y variedad de materias primas que es brutal en comparación con una central térmica convencional, por ejemplo. Pero luego es que hablamos de transición energética y digital. Y resulta que la transición energética y digital está fundamentada en un uso masivo de todos estos recursos minerales, ¿no? Y entonces aparece como consecuencia de, no sé si estáis muy al tanto, lo digo rápidamente, resulta que en el año 2010 hubo, por unas tensiones entre Japón y China, tensiones pesqueras, dijo China, ¿ah, sí? Pues te corto el suministro de tierras raras. No sé si sabéis lo que son las tierras raras. Es un grupo de 17 elementos de la tabla periódica, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el neodimio y el disprosio, que son fundamentales para hacer imanes. Entonces, en vez del imán de hierro, tenemos a veces se habla de los neodimios, que son imanes. Y los neodimios, los imanes estos, pues, ¿en dónde están? En todo. Todo lo que tenga un motor tiene neodimio, disprosio, boro. Entonces los aerogeneradores, para mover las palas, los alternadores tienen esos imanes porque nos permiten con poca superficie crear mucha electricidad, ¿no? Bueno, pues resulta que dijo, ah, sí, os corto el suministro de tierras raras. Hubo un embargo de tierras raras, igual que hubo un embargo con los árabes en los años 70, o varios. Pues hubo un embargo y en ese momento todo el mundo empezó a temblar porque los precios de las tierras raras se dispararon y dijeron, ostras, que esto va en serio, que hemos estado dependiendo o hemos estado, ¿cómo se dice? Outsourcing, hemos externalizado nuestras minas, nuestra industria pesada hacia terceros países, especialmente a China, pues porque producen más barato y porque encima las emisiones se las llevan ellos, ¿vale? Nosotros aquí somos súper limpios, pero si nos corta el grifo China o los terceros países, pues tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los gobiernos empezaron a decir, vamos a ver,
cuál es nuestra dependencia respecto de terceros países. Y se crearon las listas de materias primas críticas. Entonces, en Europa, bueno, se crearon en varios lugares, en varias regiones. En Europa, en la Unión Europea, empezó la primera lista en el 2011 y cada 3 años se actualiza. Entonces, para que os hagáis una idea, las materias primas críticas son críticas ¿por qué? Primero, porque las necesitamos para nuestra economía. Y segundo, pues porque resulta que esas materias primas las tienen terceros países y no son precisamente nuestros amigos, o pueden llegar a no ser nuestros amigos, ¿no? Lo que se llama los riesgos de suministro. Bueno, pues en el 2011, 14 materias primas críticas. 3 años después pasaron a 20. 3 años después, en el 2017, a 27. En el 2020 ya eran 30 y la última, que es del 2023, que se va a actualizar pronto, 34. Pero no son 34, son muchas más, porque aquí en estas 34 te hablan de tierras raras. Os he dicho que las tierras raras son 17 elementos. Hablan de minerales del platino, que son platino, paladio, rodio, rutenio, iridio, ¿vale? O sea, suma. Es decir, vamos de camino a que toda la tabla periódica sea crítica. Si tú lo ves en la tabla periódica, prácticamente todo está en rojo, ¿no? Y pues aquí veis las materias primas, esa última lista, y nos llama la atención algunos elementos que dices, pues, son bastante abundantes. ¿Por qué están en esa lista? Por ejemplo, el tungsteno o wolframio es bastante abundante. ¿Sabéis para qué sirve el wolframio? ¿El filamento de las luces? Sí, para las incandescentes teníamos wolframio, pero ahora hemos pasado a otro tipo de luces. El wolframio fue moneda de cambio con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, de repente, han aparecido ahí una serie de elementos que no son necesariamente escasos, pero se llaman estratégicos. ¿Vale? Y esos elementos que son estratégicos incluyen pues, los elementos de las tecnologías digitales y limpias, más los de la defensa. ¿Vale? Mucho miedo. Sí. Pues, ¿y esto por qué? Pues precisamente, ya lo he adelantado, ¿no? Porque si nos fijamos en la cadena de suministro de todas estas materias primas que son estratégicas, incluso para la defensa, resulta que la dominancia de China es absolutamente apabullante. China acapara prácticamente toda la cadena de valor de las materias primas necesarias para la transición energética, digital y militar, las 3. ¿Vale? Lo único que no tiene China es petróleo, pero lo demás lo tiene todo. Y, por ejemplo, las baterías, domina toda la cadena de valor de las baterías. O sea, yo que trabajo mucho para el sector de la automoción, me duele en el alma porque es un sector muy arraigado en Europa, muy importante en España, pero es que no tiene nada que hacer con la competencia brutal de China. Porque China controla las materias primas y además controla no solo las materias primas, la extracción, sino también el refinado. Fijaros lo que ocurre, por ejemplo, que nosotros trabajamos mucho con Latinoamérica. Chile es el mayor productor de cobre. Chile extrae el cobre y luego veremos los procesos, pero lo que ocurre es que una vez extraído, lo concentra un poco y luego lo lleva a China. En China se refina y luego vuelve a Chile y al resto del mundo. Luego Chile es dependiente del cobre de China. Entonces, o China tiene las materias primas en su territorio porque tiene un vasto territorio, o está comprando está comprando yacimientos en todo el mundo, o si no los tiene, controla el refinado, con lo cual dependemos de China sí o sí, además de tecnologías como muchas cosas, es que todo está hecho en China, ¿no? Entonces, igual que los imanes permanentes que he dicho, ¿no? Y entonces, ante este panorama, ¿no?
¿qué es lo que se está planteando en Europa? Especialmente en Europa, aunque también en muchos países. ¿Qué es lo que se está planteando? Pues la solución que se está planteando es la reindustrialización, ¿no? Si hemos dejado que nuestras industrias vayan a China o a otros países, pues no, ahora las queremos aquí. Y entonces aparece lo que se llama el Critical Raw Materials Act, que es... bueno, pues es como una hoja de ruta que, bueno, más que una hoja de ruta, son unos objetivos que se ha marcado la Unión Europea para evitar esa dependencia tan brutal, ¿no? Y nos plantean, de aquí a 2030, queremos que más del 10% de lo que consumamos de materias primas críticas se extraiga en la Unión Europea. Y diréis, ridículo, el 10%... Pero es que estamos súper alejados de esa cifra, ¿vale? Es muy ambicioso. La otra, que más del 40% de lo que consumimos sea transformado en la Unión Europea. Es decir, que tengamos nosotros la capacidad de, vale, no tenemos las minas, pero que nos venga a nosotros el cobre de Chile y lo refinamos nosotros, ¿vale? Esa es la segunda. La tercera es, no solo queremos minería, que obviamente es muy importante, sino también queremos, ya que tenemos aquí todos estos cacharros que tienen materias primas críticas, pues vamos a usarlo, porque es que ¿sabéis lo que pasa con el móvil? Vuelve a China, vuestro móvil. Entonces somos dependientes de ellos para el móvil y además les devolvemos las materias primas. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Entonces el objetivo es que más del 25% del consumo de materias primas se ha reciclado en la Unión Europea. Y esto, yo estaba en Europa, bueno, en Bruselas, cuando estaban hablando de esto, se había acordado el 15%. Y es mucho, ¿eh? Y de repente dijeron, de un día para otro, no, lo subimos al 25%. O sea, estas cifras son como... vamos a tirárnosla, ¿no? Pero... es que hay que hacerlo. Y luego que menos del 65% de nuestro consumo proceda de un único país. Es que parece de chiste. O sea, pero es que es verdad. O sea, es que dependemos de un solo país de muchas materias primas. Entonces necesitamos diversificar también los proveedores, porque si nos cortan el estrecho de Hormuz y solo tenemos los fertilizantes que nos vienen de ahí, estamos muertos, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues en España, claro, en España obviamente también tenemos que ir con ese objetivo europeo y resulta que en España somos muy ricos, tenemos una geodiversidad muy rica, tenemos muchas de esas materias primas críticas, tenemos litio en la zona entre Portugal y España, tenemos wolframio, tenemos cobre, tenemos cobalto, tenemos níquel, tenemos minerales del platino, tenemos zinc, tenemos plomo. Luego lo que se está intentando es abrir o reabrir minas. Y luego además hay otro proyecto que se llama Circular Atlantic Copper, que es un proyecto de vamos a recuperar los materiales que hay en la tecnosfera, es decir, de reciclado. Este está en Huelva y están también haciendo una planta de reciclado de cobre y se intentará de otros metales a través de la chatarra electrónica, ¿no? Entonces, en Europa 47 proyectos se han aprobado, de los cuales 7 están en España, o sea, creo que somos el país con más proyectos estratégicos y la mayoría, he de decir, que son de minería. Igual que en España son 6 de minería, 1 de reciclado, ¿vale? La mayoría de minería. Y ahora, esto es la teoría. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que todos estos proyectos tienen una contestación social muy grande. O sea, nadie quiere una mina cerca. A mí que no me abran una mina al lado de mi casa, ¿no? Entonces, se está inyectando dinero, pero yo veo complicado que se lleve a cabo esta
digamos, este objetivo de todas estas minas abiertas. Esa es la primera. Y la segunda, una mina, desde que la identificas hasta que la extraes realmente, tarda unos 15 años de media. Pero es que las materias primas las necesitamos ya. Las necesitamos ya. Luego, el tema está muy, pero que muy complicado. Aquí en España, por ejemplo, se está planteando el plan de acción sobre materias primas minerales, lo tenéis ahí. Yo he participado, aunque he puesto mis comentarios y luego no me han hecho caso, pero bueno, ahí está. Pero, bueno, se trata de más minas, es muy minero, más minas, y también hablan de la economía circular, aunque un poco tímidamente, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y ya os he dicho más o menos el panorama de España, pero a nivel europeo, pues estas estrategias se están manteniendo, ¿no? Y una de las, no sé si estoy en medio de la pantalla, estoy fastidiada. Ah, vale. Bueno, a nivel europeo, pues se está intentando también reindustrializar Europa, y aquí veis la fábrica de Northvolt en Suecia, que lo que se intentaba era pues, no depender de las baterías chinas. Entonces se inyectaron miles de millones en esta fábrica de baterías, y al final lo que ha pasado es que hay rumores de que ha habido boicot por parte de los chinos, porque, claro, todas las materias primas de Northvolt dependían de China. Entonces ellos intentaban sacar las baterías. De hecho Volkswagen invirtió miles de millones en esta fábrica, y al final pues está en concurso de acreedores. Bueno, creo que es una empresa china la que la ha comprado, no sé, por €1 o algo así. Sí. Y claro, o sea, ese es el problema, ¿no? Que estamos tratando de imitar modelos ajenos con materias primas que no tenemos. Entonces esto es un gran problema. Y bueno, esto ha sido, yo que estoy bastante en Europa con este asunto, la vergüenza, que no saben ni dónde meterse con este asunto, ¿no? Y claro, ya esto es, digamos, el enfoque para entrar en calor, y ahora os voy a contar pues, investigaciones que estamos llevando a cabo para, al final, pues, contaros mi punto de vista de cómo salir de esta encrucijada, ¿vale? Y claro, para nosotros sabemos que la minería es importante, pero hay que apostar fuertemente por la economía circular, ¿no? Ya que tenemos todos esos aparatos, vamos a recuperarlos. Y entonces nos preguntábamos, ok, pero ¿cuánto de circular es la economía circular? ¿Vale? Porque se nos llena la boca de palabras maravillosas, y me gustaría que me acompañaseis a un viaje, ¿vale? El viaje de vuestro teléfono móvil. Primero, que sepáis que tenéis más concentración de oro en vuestros teléfonos móviles que en la mina más concentrada del mundo, ¿vale? Tenemos en torno a 860 gramos por tonelada, y en la mina más concentrada del mundo entre 8 y 10. Luego, casi 100 veces más concentración de oro en vuestros teléfonos móviles que en las minas. ¿Y qué estamos haciendo? Pues claro, necesitaríamos más de 5.000 teléfonos móviles para producir un anillo de oro, que yo no llevo, pero bueno. ¿Ok? Lo cierto es que no se está haciendo, pero se podría llevar a cabo. Y en las Olimpiadas de Tokio, que fueron en el 2021 por el COVID, con 80 toneladas de aparatos electrónicos se consiguieron refinar el oro y recuperar el oro para hacer las 1.600 medallas de los atletas olímpicos. Luego, es posible. Es posible. Y para eso os voy a llevar un viaje del móvil, ¿vale? Primero tenemos que extraer las materias primas. Y las materias primas, resulta que la Tierra es caprichosa y aparecen los yacimientos donde quieren,
¿vale? Entonces, bueno, los extraemos en su mayoría, pues de terceros países, como por ejemplo de Latinoamérica, de África, de China, aquí poco, pero ahí se extraen. ¿Y qué pasa cuando extraemos un yacimiento? Pues cuando extraemos un yacimiento, aquí os presento algunos datos que no es tan importante, pero fijaros la curva, ¿vale? Estos son minas que estudiamos de todo el mundo, de cobre, de oro, de zinc. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se extrae una mina? Esto es de sentido común, que cuando se va agotando, pues la energía que tú necesitas para seguir extrayendo se dispara, o sea, no es lineal. No extraigo el 50% y consumo 50% más, no. Se dispara de una forma exponencial. Y entonces lo que ocurre es que la extracción crea escasez. Entonces podemos tener yacimientos que pueden tener una cantidad importante de reservas, pero claro, a medida que tú vas extrayendo, cada vez se van haciendo más pobres. ¿Y qué pasa? Que la minería a día de hoy es fósil. La minería se hace con unos camiones gigantescos que pueden tener un tamaño de rueda, un diámetro 2 veces mi altura, y yo soy alta. Y eso va con diésel. Luego estamos hablando de transición energética y digital, un cambio de fósiles a minerales, pero es que los minerales necesitan fósiles. Entonces, lo que estamos viendo es que la minería está acaparando cada vez más energía fósil. Y cada vez pues, empezamos en el 8 y ahora no sé si estamos en el 15% de la cantidad de energía que necesitamos, ¿no? Y con eso pues, implica que las emisiones asociadas a la extracción de minerales va a aumentar, está aumentando. Entonces, en el territorio español hicimos un estudio hace poco y entonces dijimos, a ver, ¿cuántas materias primas son necesarias para nuestra transición energética y digital? Pues para los molinos eólicos, la fotovoltaica, nuestros teléfonos móviles, etc., ¿no? Y entonces evaluamos todo eso en un análisis dinámico de aquí al 2050 y analizamos, ok, de acuerdo con esas necesidades que tenemos nosotros, si lo extrapolásemos a todo el mundo, si todo el mundo hiciese la transición energética y digital que estamos planteando en Europa, ¿habría suficientes reservas? ¿Qué son las reservas? La cantidad que podemos extraer aquí y ahora con la tecnología actual y con los precios actuales. Y el resultado es que no habría suficiente cobalto. ¿Sabéis para qué se utiliza el cobalto? Para las baterías, básicamente. No habría suficiente litio, también baterías. Níquel, baterías y aceros. Y otros elementos que parecen más abundantes, bueno, la plata también sale mal parada, pero por ejemplo el cobre. El cobre, que es un elemento que todas conocemos, abundante, etc. Pues claro, ante este escenario, sin medidas de recogida y reciclaje, lo tenemos complicado. Por eso, esa necesidad tan ingente de abrir minas aquí a toda costa, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con nuestro viaje. Una vez que hemos extraído esos recursos, luego los concentramos. ¿Dónde los concentramos? Los concentramos significa que los cogemos, los trituramos, son rocas, ¿vale? O sea, hacemos una voladura, esas rocas normalmente son minas a cielo abierto, esas rocas las cargamos en el camionazo, las llevamos a la primera fase de concentración donde las trituramos y con unos procesos básicos físicos, procesos de molienda y de flotación, concentramos pues, el cobre que está al 0,05% al 20 o 25%, que está muy bien, ¿vale? Eso lo concentramos normalmente a pie de mina. Claro, pero es que en las minas de Chile no tienen las facilities, las industrias del refinado. Entonces, ese cobre, que no solo tiene cobre, ese cobre no solo tiene cobre, porque las minas no son de cobre, no. Las minas son de cobre, con oro, con plata, con platino. Las minas de níquel no son de níquel, tienen cobalto, etc. O sea que son multimetálicas, claro, tienen un metal que es el paying metal, que es el principal. Pero entonces, ese cobre, al 20%,
se lo llevan a China. ¿Y qué pasa allí? Que lo refinan y obtienen cobre, pero obtienen oro, obtienen plata, obtienen minerales del platino, que nos lo venden al resto del mundo, incluido a China. Ay, a Chile, perdón. Vale. Bien, aquí tenéis una figura también que hacemos alguna tesis doctoral con gente de Latinoamérica, donde va a parar las materias primas de Latinoamérica. De Latinoamérica, pues gran parte va a Asia, un poquito a Europa, un poquito a Norteamérica, ¿no? Pero ahí veis, pues eso, donde va todos esos recursos que tienen, que al final pues se quedan con la parte básica, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues geoestratégicamente ya lo he adelantado un poco, pero lo que implica es que China tiene la sartén por el mango. O sea, desde mi punto de vista, Estados Unidos no tiene nada que hacer. O sea, está dando los últimos coletazos a esa hegemonía que se cree que tiene. Pero es que dice Trump, te pongo unos... Ahora, por cierto, se ha ido a China. Bueno, ya veremos. Te dice, te pongo unos aranceles del 25%. Y China dice, vale, no te doy ni galio ni germanio. Te quedas sin semiconductores. O no te doy antimonio, explosivos, toda esa industria del armamento, fuera. No te doy wolframio. Entonces, o sea, China ha sido muy inteligente porque durante décadas ha entendido que controlando las materias primas controlas el mundo. Y China es la fábrica del mundo. Y ojo, hasta ahora ha ido todo muy bien, porque dependíamos de China y China nos suministraba. Pero es que ahora China ya está empezando a dar señales también de escasez y ahora su política es China First. China First, o sea, primero son nuestras necesidades y la de nuestros amigos. Entonces, que me pida a mí Estados Unidos algo, pues lo siento mucho, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro viaje y vamos a la fabricación. Para hacer nuestro... Bueno, vale, ya tenemos el cobre, tenemos... ¿Sabéis cuántos elementos tiene vuestro teléfono móvil? Muchos. En torno a 40 elementos, ¿vale? Pues ahora hay que fabricar los chips, fabricar los componentes, muchos de ellos se hacen en China, y luego los ensamblamos, ¿vale? El ensamblado puede ser ahí en China o si somos, yo que sé, Apple, por ejemplo, que dice que Apple es americano, tururú, pero Apple ensambla sus teléfonos móviles en Estados Unidos. O aquí pues hay algunos teléfonos, yo por ejemplo tengo un Fairphone que los componentes, lo siento, pero también vienen de China. Sí, que tienen acuerdos, etcétera, pero la cadena de suministro, ahí está China, ¿no? Lo fabricamos. Y para fabricarlo se necesita mucha energía. Para fabricar los chips se necesita mucha energía. Y no sé si os habéis dado cuenta que esto es una caracola. ¿Y por qué es una caracola? Porque vamos añadiendo recursos. Vamos sumándole recursos que vamos utilizando en cada una de las fases, ¿vale? Pues seguimos con nuestra mochila de recursos de nuestro teléfono móvil. Y ahora vamos a... Ya lo hemos usado, lo estamos usando, y de media 2 años. Un teléfono móvil que lo empleamos, de media, ¿eh? ¿Qué hacemos con él? Pues si somos gente medioambientalmente conscientes, lo llevamos a un punto limpio. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de vosotras tenéis el teléfono móvil del Nokia del año 90 en vuestros cajones? El Nokia no, el Rosita que no me quiero decir. Pues eso es lo que está pasando. O sea, es que el mayor cuello de botella que tenemos en el reciclado de todas esas materias primas es que no llegan al punto de reciclado. No llegan porque le tenemos cariño, porque decimos, bueno, ya lo utilizará mi hijo en algún momento, porque fíjate que te he hecho las fotos de no sé qué, no lo quiero perder. En fin, todos esos motivos que son muy válidos,
Pero eso está haciendo, y quien dice el teléfono móvil dice el ordenador de no sé qué, etc. Los equipos eléctricos y electrónicos son extremadamente valiosos en cuanto a las materias primas que tienen. Bueno, y los coches son ordenadores con ruedas, que os voy a decir. O sea, los coches ya es una mina, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, esto es una gráfica que ahora os la voy a explicar, pero el problema está que el 80% de todas esas materias primas que están en la tecnosfera no se recuperan simplemente porque no se recogen. ¿Y de las que se recogen, qué porcentaje se recuperan? Muy buena pregunta, ahí vamos. Y de las que se recogen, primero, de las que se recogen, el aluminio representa el 50% del valor del reciclado, ¿vale? Y el 99% de esas materias primas críticas de las que os he hablado directamente ni llegan, no se recogen. Luego, estamos muy lejos de ese 25%, ¿vale? Y llega la fase de reciclado, ¿vale? Algunos han llegado. Ok, ¿y esos que han llegado, qué pasa con ellos? Pues bueno, en el reciclado, no sé si alguna de vosotras está un poco familiarizada, pero lo que se recicla hoy en día es lo fácil. Lo que se puede obtener con unos medios, sobre todo físicos, sencillos. Por ejemplo, imanes para coger el acero, no me voy a meter, pero en general podemos recuperar acero, digo de metales, luego está el plástico, papel, etcétera, ¿vale? Pero digo de metales, acero, aluminio y cobre, poco más. Plomo por las baterías porque están muy concentradas y el plomo es fácil de sacar. Minerales del platino porque obviamente son valiosísimos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el sector de la automoción tenemos la obligación de recuperar el 85% del automóvil, ¿vale? Y lo conseguimos, ¿eh? ¿Pero qué conseguimos? Pues lo llevamos a un desguace, allí hacen un paquetito, le quitan los fluidos, las ruedas, etc. Y luego lo llevan a una fragmentadora. ¿En la fragmentadora qué hacen? Lo pasan por es un molino de martillos y sacan piezas así, o sea, nuestro coche al final acaba en piezas de 5 o 10 centímetros. Y luego empiezan con imanes, pues sacan los férricos, con otros procedimientos a través de corriente sacan los no metales, y luego lo que se llama el ASR, el Automotive Shredding Residue, que son los plásticos, pues esos se llevan a vertedero básicamente. Bueno, claro, con el acero, un coche prácticamente es en peso, gran parte es acero. Entonces, si tú recuperas el acero, ya estás consiguiendo ese 85%. ¿Pero qué pasa con el acero? Pues que en una fragmentadora tú metes coches que tienen 15 tipos de acero, algunos ultra resistentes, que tienen vanadio, neodimio, níquel, wolframio y otras cosas, con chapas de lavadora, por ejemplo. Entonces, si tú mezclas un vino bueno con un vino malo, ¿qué tienes? Vino malo. Y para hacer un vino bueno con el vino malo tienes que meterle una cantidad de vino bueno para que un sommelier no lo detecte. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos recuperando el acero, pero es acero malo. Y entonces tienes que meterle un montón de acero virgen para volver a hacer de ese 85% de reciclado de un coche, no se hace un 85% de un coche, ni mucho menos, ¿no? Entonces por eso estamos muy lejos de los objetivos. ¿Y por qué pasa esto? Pues yo es lo que llamo quimiodiversidad en las nuevas tecnologías. Lo que tenemos es un mayor número de productos y materiales con mejores prestaciones, reducción en tamaño y peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Imaginaros que vais al supermercado, compráis un paquete de azúcar y por error lo metéis el paquete de azúcar en el cubilete de la sal.
¿qué hacéis? Lo tiráis, ¿no? No te vas a poner ahí a separar porque te vas a arriesgar a echarte esa mezcla al café. Pues es que las tecnologías no es azúcar y sal, es azúcar, sal, pimienta, comino, así hasta casi toda la tabla periódica. Y ahora intenta separar nanogramos, miligramos de pequeñas cantidades. Es costosísimo. No digo que sea imposible, pero es extremadamente costoso. Además de que no lo recuperamos. Primero lo tenemos que recuperar, pero además es muy costoso. Y todavía nuestra tecnología, aunque estamos investigando, yo estoy investigando en ello, todavía nuestra tecnología está muy alejada de conseguir esos objetivos de reciclado, ¿no? Si lo consiguiésemos, podríamos, usando las mejores tecnologías disponibles, pues podríamos llegar a tasas del 80-90 para algunos elementos, ¿vale? Hoy en día estamos en menos del 1%, respondiendo a tu pregunta, estamos en menos del 1% de recuperación de muchos de esos elementos críticos, ¿vale? Menos del 1%. Pero si llegásemos a recuperar el 90%, fijaros la mochila de nuestro viaje, ¿vale? Y esa mochila ha ido acumulando no solo materiales, ha ido acumulando energía, ha ido acumulando agua, ha ido acumulando productos químicos, ¿vale? Que en el momento de que cuando tú los recuperas, los materiales, recuperas solo pues el cobre o lo que sea, pero en esa mochila no la vas a recuperar completamente, de tal forma que, fijaros, esta es la tabla periódica de la recuperación, el porcentaje de metales que se recupera después de su fin de vida, ¿vale? Estos son datos de la Unión Europea, los que están en rojo menos de un 10%. Los minerales del platino son los en verde, que hemos dicho que obviamente son muy valiosos para los catalizadores y los usamos. El hierro, que es fácil de recuperar, pero todos esos son las tierras raras, ¿vale? Estos son los semiconductores, sí, el aluminio y el plomo se recuperan. Y os he de decir una cosa, que esto se lo he dicho yo a los colegas europeos. Bullshit. No me lo creo. Porque muchos de estos datos, en realidad, son estos valores, por ejemplo, del titanio, circonio, niobio, todos esos son elementos aleantes del acero. Entonces dicen, como yo recupero el acero, pues lo recupero. No, porque tienes que volver a meter vanadio, titanio, etc. Luego no lo estás recuperando, lo estás subciclando. No tienes una barra de niobio o una barra de vanadio, no. Entonces, bueno, fijaros que esta, que es muy optimista, está en rojo prácticamente, ¿vale? Bueno, pues si fuésemos capaces, con las mejores técnicas disponibles, de recuperar entre el 90 y 95% de los metales que tiene nuestro teléfono móvil, hemos calculado que en realidad llegaríamos a ser como máximo un 25% circular. ¿Por qué? Vale, nos hemos ahorrado las etapas de extracción, concentración y refinado, pero es que tienes que volver a fabricar el teléfono móvil, tienes que volver a ensamblarlo, a transportar los equipos, etc., ¿no? Luego, ¿cuánto de circular es la economía circular? Por eso en nuestro instituto nos cuesta decir economía circular, porque sabemos que hay límites termodinámicos y hablamos más bien de economía espiral, no cerramos completamente los ciclos. Tenemos que aspirar a cerrarlos lo máximo posible, pero estamos muy lejos, muy lejos. Y si consiguiésemos, si fuésemos capaces de aflorar todos esos teléfonos móviles que tenemos en nuestras casas y crear unas tecnologías y unas fábricas capaces de recuperar hasta esos porcentajes, no hablo del 95% porque no vamos a llegar, pero bueno, vamos a hablar del 60%, que ya está muy bien, ¿vale? Pues volvemos a hacer ese análisis. ¿Tenemos suficientes materias primas para nuestra transición energética y digital? Bueno, pues la respuesta es que todavía tenemos problemas. Todavía tenemos problemas. El cobalto sigue estando en rojo, en morado.
El níquel, fijaros que esto solo es para la transición energética y digital, ahora súmale todos los otros sectores. El níquel sigue en naranja, el litio también está desbordado. Esto lo que nos dice es que el sector de la automoción lo tiene muy crudo, porque son las baterías, sobre todo las más damnificadas de este asunto, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos ante este panorama? Pues yo, esto es lo que os digo. Más Rosalía y más botijos. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Pues fijaros, yo planteo vuelta a las raíces, vuelta al futuro. Un botijo, creo que todas sabemos que es un botijo, ¿no? Es que ahora a mis hijos ya, o sea, compré un botijo hace poco y dijeron, ¿qué es esto? O sea, no lo saben. Pero un botijo es un invento maravilloso. Mantiene el agua fría sin yo ponerla en el frigorífico. Es extremadamente eficiente energéticamente, porque el botijo suda, ¿vale? Tiene un proceso termodinámico psicométrico que hace que el botijo sude y mantiene el agua fría. Tiene un diseño simple. Materiales locales y baratos. Arcilla. Arcilla tenemos de sobras. Es robusto. Es fácil de reparar y reciclar. Solo tiene un material. Aquí no estamos mezclando todas las especias de la cocina. Luego, cuando se nos rompiese y no quisiésemos arreglarlo, es inocuo con el medio ambiente. Crea sentimiento de la comunidad. Todo el mundo bebiendo del mismo botijo, en vez de todo lleno de botellas de plástico, ¿no? Es un invento maravilloso. Ingeniería del botijo. Yo cuando voy alguna vez me han invitado a alguna industria, les digo, tenéis que aplicar la ingeniería del botijo, ¿vale? Calidad en los productos. Calidad en los productos. Obviamente esto es una metáfora, luego cada uno se lo aplica a su sistema de producción, ¿no? Pero no solo calidad en los productos, calidad en los procesos. Y yo aquí hablo de la desfábrica. La desfábrica. Me invitaron hace unos años a dar una charla en Volkswagen y les decía, no tenéis vergüenza. O sea, la cantidad de coches que fabricáis, una fábrica de automóviles produce un coche cada 2 minutos. Y es incapaz, o sea, en la vida han sido capaces de desensamblar un solo vehículo. Igual que vamos en esta dirección, vamos en la otra. Porque en el diseño de los productos hay que asegurarse de que estos puedan ser fácilmente desensamblables. ¿Por qué no podemos recuperar las materias primas de los teléfonos móviles? Porque no son modulables, porque no hemos entendido la termodinámica y la metalurgia que hay en el proceso de mezcla. Tienes que diseñar pensando en el fin de vida. Para ir a una estrategia pieza a pieza. Porque para una economía realmente circular o espiral, los productos no tienen que convertirse en una fuente de materiales. Eso no es nuestro objetivo. Es el último, sino en una fuente de piezas de repuesto. ¿Vale? Una fuente de piezas de repuesto. Entonces, claro, ante la tesitura esta, y ya voy terminando, que ya estáis cansadísimas, ante la tesitura esta de, jolín, nos salen los velocímetros en rojo de muchas materias primas. ¿Qué pasa si además de, o sea, minería es necesaria, la economía circular o espiral es necesaria, pero no es suficiente, esas dos no son suficientes. Vamos a plantear otras medidas adicionales. ¿Qué pasa si planteamos extender la vida útil de los equipos? Si limitamos el tamaño de las baterías, si nos planteamos ir más en transporte público, segunda vía de baterías, etc., pues entonces los potenciales cuellos de botella se reducen muchísimo. Nos hacen mucho más resilientes, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la largascencia de un teléfono móvil y de un portátil, ¿vale?
Aquí veis 3 años y medio frente a 7 años cómo baja el impacto medido en emisiones de CO2, ¿vale? En el hecho de reducir. Y aquí lo mismo en un portátil entre 6 años y 12 años. ¿Qué pasa si duplicamos la vida útil de todas estas tecnologías, ¿no? Pues es que el impacto es brutal. Pero ahora fijaros, esto es sin reciclado. Y ahora, atentas, vamos a darle al esto con reciclado. Casi no ha variado, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el reciclado es importante, es muy importante. Pero es que el efecto de la largascencia es tan enorme en comparación con el efecto del reciclado que nos lo tenemos que empezar a plantear ya, ¿eh? Pero ya. Y ya no solo por, digamos, por conciencia ambiental, sino por conciencia económica de que en cualquier momento nos pueden cortar aquí el suministro de materias primas, ¿no? Por ejemplo, el efecto de duplicar la vida útil de móviles y portátiles en España, acumulada hasta el 2040, sería el equivalente de toda la electricidad de los hogares de toda Zaragoza en 10 años. O 10 veces la producción anual de oro de España. Es que es brutal. Y nadie está hablando de esto. En Europa tampoco, ¿eh? En Europa tampoco. En la Universidad de Zaragoza, pues obviamente estamos preocupados por este tema y hemos creado un taller, Repair, en donde enseñamos a nuestros alumnos a reparar. Entonces, yo estoy en una escuela de ingeniería y propusimos este taller este año y vuelvo a tener esperanza en la juventud. De verdad, ¿eh? Hemos tenido lista de espera 60, hemos admitido, pero con una lista de espera enorme, deseosos de aprender a reciclar. Y yo de verdad que estaba muy desilusionada, porque hacías cosas y desmotivación total, etc. Pero chica, esto parece que les ha gustado y a medida que van aprendiendo, pues les vas diciendo, pues fíjate lo que te ahorras, etc. Bueno, pequeñas cositas que dan satisfacciones, ¿no? También hacemos talleres a los pequeños en colaboración con CEMEX para concienciar, ¿no? Y entonces, ya termino, ¿eh? Decálogo de la ingeniería del botijo y la desfábrica. Según mi experiencia, para evitar todos esos problemas de suministro de materias primas, ¿cuáles son mis recomendaciones? Desmaterializa. Usa materiales locales y abundantes. Diseña componentes pues, que no utilicen todos esos elementos en rojo, ¿vale? Maximiza el uso de materias primas recicladas. Diseña para durar. Modulariza. Estandariza. Evita el uso de materiales y mezclas complejas imposibles de reciclar. Hablar con gente que entienda de metalurgia, de termodinámica, porque os dirá, no, si mezclas esto con esto lo vas a perder al final de la vida útil. Invierte en trazabilidad y calidad de los datos. ¿De dónde me viene a mí todos los componentes de mi producto? Es que las fábricas de automóvil no lo saben, no saben de qué están hechos sus automóviles. Pero así con todo. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Son reliable? Como vengo de Portugal, ¿son fiables? En fin, el fin de vida de un producto no significa el fin de vida de sus componentes. Vamos a hacer que, como las personas, los productos sean donantes también de órganos, ¿no? Plantea nuevos modelos de negocio, la servitización, uso compartido. No significa que perdamos nuestra capacidad de vender, ¿no? Vamos a vender otras cosas, vamos a vender usos, vamos a vender experiencias, ¿no? Y la cooperación interempresarial, interurbana, interregional es estratégica. ¿Qué están haciendo la industria de mis vecinos? ¿Puedo usar sus residuos en mi proceso productivo? Vamos a plantear la simbiosis industrial, muy importante. Y deberes para las administraciones. Legislar tasas de recuperación en calidad, no en cantidad. No me vale con que me digas que el coche tiene que ser un 85% reciclable. Me tienes que decir tanto de níquel, tanto de cobre, tanto de
plata, tanto de oro, tanto de platino. Porque sí, un coche está hecho de casi todo de hierro, pero es que cuando hubo el problema de los microchips, un coche que pesa 1500 kilos no se podía fabricar por un chip que pesaba 10 gramos. ¿Eso no es importante recuperar las materias primas críticas pero menores? Pues sí. Elimina barreras administrativas para favorecer la simbiosis industrial. No sé si alguna de vosotras vivís esto, pero cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Entonces, un residuo, a lo mejor es un residuo en Aragón, pero no lo es en Cataluña. Total que el residuo viaja de una comunidad a otra cuando ese residuo lo puede utilizar la industria de alrededor. Esto es una auténtica vergüenza. Reducir la burocracia, invertir en canales y servicios sólidos de recolección de residuos, crear un mercado sólido de materias primas recicladas, por ejemplo, introducir en los pliegos de condiciones criterios de sostenibilidad. Las empresas quieren recuperar sus materias primas, las empresas quieren hacer economía circular, pero dicen, es que no tengo mercado, nadie me compra mi residuo, o ni siquiera mis residuos, mi materia prima refinada, ¿no? E invertir en en plantas que recuperen materias primas de todos estos equipos, ¿no? En general, hay que preparar a la sociedad, educar y comunicar que hay que cambiar la cultura del usar y tirar, porque progreso no es igual a crecimiento. Fomento de lo local, por nuestro propio bien. Fomento de la cultura de la reparación, por ejemplo, bonificando a los usuarios que reparan. Y hay que dignificar las profesiones de final de vida. El zapatero, el chatarrero, todas las profesiones enero que están en las últimas, ¿no? en las últimas capas de la sociedad. Pero es que son ellos y ellas las que hacen que la rueda gire. Los impuestos asociados a recursos primarios escasos pues probablemente tengan que aumentarse. Pero a cambio aquello que es realmente importante y primario, pues hay que reducir. Entonces, a cambio, tendremos que reducir lo esencial, por ejemplo, el trabajo, los bienes básicos, y los impuestos deben ser progresivos, ¿no? Penalizando el derroche y el desarrollo de infraestructuras de uso compartido. En definitiva, tradición e innovación, ingenio y respeto por los recursos, diversidad sin renunciar a la identidad. Gaudí fue capaz de hacer catedrales con elementos reciclados y locales. Los antiguos telares, estos son de Manresa, capaces de entrelazar tradición y progreso. Hay que reivindicar la cultura del botijo, hay que reivindicar las raíces, y como Rosalía, que vuelvo a Rosalía, ¿no? Rosalía, hay que tener las agallas de reivindicar lo local, de reivindicar las raíces con una mirada cosmopolita. En fin, queda mucho que hacer. Si tenéis alguna duda, pues aquí estoy.